Compañeras, compañeros, qué bueno que están aquí con nosotros siguiendo esta transmisión de estas charlas de sensibilización que tenemos en este año 2025. A todos los inscritos en la convocatoria para creadores visuales, les mandamos un fuerte abrazo desde Materiales Educativos en esta primera charla de sensibilización. Antes de ello, después de haber dado estas bienvenidas, vamos a hablar un poquito de números. Recuerden, la convocatoria se abrió en el mes de noviembre, cerró en el mes de enero. Tuvimos inscritos 223 personas que en teoría nos están siguiendo, aunque en algunas horas esto se va a abrir en nuestras redes sociales para que cualquiera pueda ver, seguir esta transmisión, consultar los contenidos que aquí se planteen. De esos 223 inscritos, tenemos que son 79 hombres, 139 compañeras y 9 menores de edad. Así que muchas gracias a todos los que se inscribieron en la convocatoria para participar en este diseño de ilustración para los libros de texto. Tenemos representación de 30 estados, solo el estado de Campeche y de Durango no tiene representación, pero hay representación nacional que da mucho gusto, mucho gusto. Bueno, compañeros, pues, ¿qué va a pasar en esta semana, en esta jornada? Ya como ustedes vieron, tenemos actividades del lunes al viernes, donde tenemos diferentes charlas con especialistas en diferentes temas. A mí me toca dar la primera, en este caso sobre principios ideológicos de la nueva escuela mexicana, que nos va a servir como encuadre para entender cómo funciona la nueva escuela mexicana. Pero el día de mañana estarán Fabricio hablando de Ojo en Blanco, la imagen descifrada. El miércoles tendremos una charla sobre experiencias ilustrando para los libros de texto con otros ilustradores que han participado. El jueves, 3 proyectos en uno, diversidad de talleres, intervención artística. Y el viernes terminamos con un par de talleres que es la pintura mural en las comunidades, pintura mural, experiencias individuales y colectivas, y el colectivo Tiltic, que hablará sobre estas dinámicas. Así que bueno, empezando con ello, vamos a iniciar con la charla sobre los principios ideológicos de la nueva escuela mexicana. Bien, ahora en pantalla verán, eh, vamos a poner la primera diapositiva. En pantalla vamos a ver sobre las cuestiones, los prejuicios en el marco ideológico que se establecen de la educación. Primero, planteemos que no hay verdades absolutas, que la verdad es algo subjetivo. La verdad es lo que muchas personas consideran como una verdad, no es más que una interpretación del mundo hecha bajo ciertas condiciones del sujeto que la lleva a cabo. Entonces, desde esa perspectiva relativista de la verdad, empecemos a hablar sobre los prejuicios que se fueron entablando en los modelos educativos anteriores y lo que representa los nuevos prejuicios de la nueva escuela mexicana y cómo ellos han ido formando ciertos principios con los cuales se sostiene hoy la educación en educación básica. Debemos también entender que hoy es más claro que hace unas semanas la lucha ideológica que implican estos prejuicios. No es una cosa sutil lo que vamos a estar platicando en estos minutos, sino que está en juego la formación de una nueva subjetividad, un nuevo ciudadano, bajo un nuevo marco ideológico que dará pie a la construcción de sociedades distintas. Es decir, lo que está aquí es el pilar con el que se sostienen las acciones que se desarrollan en las políticas públicas. Nuestras políticas públicas, ninguna política pública es neutra. No tiene un marco ideológico, tienen unos prejuicios que sostienen esas acciones. Y si los sujetos que participamos en esas acciones, en esos proyectos, en esos programas, no tenemos claro el marco ideológico del cual surgieron, se pueden cometer errores en cuestión de zigzagueos o frustraciones de sujetos que creían desde su marco cultural ideológico una cosa y resultó que el programa estaba buscando otra. Por ejemplo, aquí vemos en pantalla una división de la vieja escuela con la nueva escuela. En los modelos anteriores, los prejuicios nos hablaban de ciertas cosas. Por ejemplo, la cuestión
de la participación de las personas. Voy a ir leyendo algunos de estos prejuicios. Como por ejemplo, si pueden darle acercamiento a la imagen para ir viendo la parte de la izquierda. Por ejemplo, una cuestión básica era entender que los sujetos debían de ir construyendo el conocimiento y que ese conocimiento les serviría para transformar el mundo. Es decir, el mundo estaría a servicio de las personas. Entonces, el dominio de la técnica, de los contenidos, daba pie a que eso legitimaba la explotación humana y de los recursos humanos que se estaba desarrollando. También como prejuicio se partía de que para poder garantizar una calidad en la educación había que llevar pruebas estandarizadas donde se asumía que en todas las escuelas, bajo todas las condiciones posibles, ya sea zonas rurales, zonas urbanas, escuelas instaladas en barrios, en comunidades de clase media, clase alta, clase baja, en todas se podía generar una prueba estandarizada donde se diera cuenta del avance de las personas, asumiendo que todos tenían las mismas necesidades y las mismas oportunidades de crecimiento. En ese tipo de modelo educativo se colocaba al estudiante en el centro, sin evaluar sus particularidades, solo se planteaba una idealización de ese estudiante y se asumía que las personas que participaban de ese modelo educativo debían de esforzarse para llegar a ser aquella meta que se planteaba como el perfil de egreso. Se fomentaba un pensamiento único donde los saberes locales de las comunidades desaparecían en favor de un enciclopedismo, asumiendo que en la medida en que se dominara aquella ciencia, aquella tecnología, se iba a tener el pretexto para la explotación y la construcción del desarrollo tecnológico a través de los recursos naturales, donde se convertiría el capital natural en un capital económico. En este tipo de educación se centraba en que los sujetos al egresar tuvieran todas las habilidades y competencias que se iban a necesitar en la industria. Sin duda, en esta transformación de un capital natural en un capital económico. Era una enseñanza descontextualizada, no se veían los saberes locales, no se tomaban en cuenta los regionalismos, y lo poco que se hacía en ello eran desde el tinte del folclore, verlo como algo curioso, algo estético, algo que hablaba de la cultura desde el hecho subjetivo, pero que los conocimientos que se desarrollaban desde esas comunidades no eran importantes para tenerlos, no frente a los conceptos eurocéntricos hacia la ciencia, la tecnología, que daría pie al dominio del mundo. Se centraba en un conductismo, es decir, había a través de estas pruebas estandarizadas, de todos estos instrumentos, había un castigo y también un premio a aquellos que cumplían con la expectativa que el sistema educativo pedía. Los padres participaban escasamente en el proceso, acompañaban a los estudiantes, sí, pero como solo actores secundarios o terciarios. Se centraba, el salón era cerrado, donde los profesores y los estudiantes, ellos cada uno se responsabilizaba en la función que cumplían dentro de ese proceso. Había toda una intención porque la educación pública fuera disminuyendo su participación y dando pie a la apertura de escuelas privadas para aumentar la supuesta calidad educativa. Había muchas desigualdades e injusticias, no se promovía un espacio horizontal donde todos pudieran participar en la construcción de contenidos ni en el desarrollo de saberes. Aquellos contenidos se centraban en el éxito y en el mérito que lograrían los individuos que encajaran con el perfil de egreso del plan de estudios. La comunidad se veía como un sujeto terciario, pasivo, como solo el marco donde se desarrollaría el individuo y que no importaba, porque si el individuo dominaba la ciencia y la tecnología, no importaba el lugar donde se encontrara, él podría apropiarse del mundo y convertir el capital natural en un capital económico. La escuela solo era un espacio de aprendizaje, lo escuchábamos muchas veces, escuchar que la escuela se convertía en el templo del saber, no en la construcción de comunidad, no en un pilar de la comunidad, no en un pilar de la formación de ciudadanía comunitaria, no, sino simplemente en los espacios que resguardaban los saberes que se necesitarían para el dominio del mundo y de los seres humanos.
La alfabetización que se daba era funcional, no se provocaba una alfabetización donde se conocieran de los saberes de las comunidades o del sujeto individual que nos acompaña, el otro, el diverso, de las comunidades que habían quedado marginadas. No, solo se daba una alfabetización en cuestiones que sirvieran para convertir ese capital natural en un capital económico a través del dominio de la naturaleza por la ciencia y la tecnología. Los docentes en este proceso se convertían en un facilitador de la reproducción del proceso. Y por último, un poquito hacia arriba la diapositiva para poder verlo, este, un poco hacia arriba, el alumno se responsabilizaba cada uno de su aprendizaje, se colocaba al alumno en el centro, en una competencia, para ver quién era el más apto en encajar en aquel sujeto ideal que planteaba el perfil de egreso de los programas de estudio. La formación de ese sujeto ideal, que ese sujeto que se debía responsabilizar caso por caso y que ahí tenía incentivos como las becas, centradas en las calificaciones que obtenía el estudiante, asumiendo que todos tenían las mismas condiciones y que todos podían participar en la competencia por esa beca, pues bueno, eso hacía que cada estudiante se responsabilizara de manera individual de su aprendizaje, no como una construcción comunitaria ni haciendo lazos solidarios para responder a las necesidades sociales. Les digo, la formación orientada se orientaba al desempeño idóneo mediante la integración del conocer con el ser y el hacer. Es decir, era un sujeto que se asumía que debía transformar el mundo sin importar de qué mundo estábamos hablando ni a qué mundo queríamos construir. A esta infografía ahí vemos claro, ¿no? Al colocar a esta competencia en el centro y asumiendo que todo llevaría hacia la explotación de los recursos humanos para convertir ese capital natural en un capital económico, daba pie a que la creatividad, el ingenio, la innovación se viera desarrollada hacia cómo el proceso se haría más eficiente. Ahora nos vamos, estos son los prejuicios el marco ideológico que se plantea en el modelo educativo anterior, que dio como resultado unas desigualdades atroces, unas diferencias que se trataron de resolver. El primer gran cambio en este nuevo marco ideológico de la nueva escuela mexicana. Primero, que en lugar de colocar a sujetos que compiten por convertirse en el sujeto ideal de ese perfil de egreso, en este caso se coloca en el centro no a un estudiante aislado, sino a la familia como entendida como construcción comunitaria, como una comunidad donde los sujetos que participan ahí son solidarios los unos a los otros. Tampoco se plantea un único tipo de comunidad o un único tipo de familia. Se asume que son distintas las maneras en que nos relacionamos y que cada una de ellas resuelve problemas del territorio particulares que son valiosos de tomarse en cuenta, ¿no? Que vamos viendo los principios ideológicos. Primero, el fomento de la lectura crítica. No se trata de una alfabetización entendida solamente en la decodificación de símbolos, en que puedan convertir letras aisladas en fonemas y que ellos puedan significar algo, tener un significante. No solamente es eso, no es el proceso de alfabetización en donde el sujeto adquiere un vocabulario para interpretar el mundo. No, en este caso se promueve algo más, que es la lectura crítica. Sin parte de una interpretación del mundo, pero en esa interpretación el sujeto ve las desigualdades que hay y trata de resolverlas. Es una lectura del mundo para transformarla y buscar un bienestar comunitario, resolver los conflictos que hay en la comunidad a través de esa lectura del mundo. Primero, así tomando conciencia de cuáles son esos conflictos y después proponiendo caminos para resolver los caminos comunitarios. De ahí que en lugar de la explotación de los medios y del ser humano, en esta legitimidad que da la ciencia y la tecnología para transformar el mundo, aquí se plantea la sostenibilidad y la sustentabilidad como los valores que se van a dar pie a la construcción de esa comunidad.
Es transitar de la tolerancia de la diversidad, por eso le platicaba la cuestión de la familia, esta comunidad entendida como una familia, donde no es que sea solo una familia nuclear, sino entendida desde la diversidad, desde las posibles, de las múltiples posibilidades que tiene la conformación de una familia. Bueno, pues esta comunidad debe transitar no solo de la tolerancia de los sujetos en esta competencia, sino hacia una hospitalidad, donde estamos en territorios hospitalarios, donde todos pueden participar a través de sus saberes, a través de su lectura del mundo, a través de la lectura de los conflictos, en la transformación en busca de ese bienestar comunitario. La comunidad en este caso no es una comunidad neutra como pasaba en la anterior, que servía solo como marco a la formación individual, sino que la comunidad participa en proyectos para favorecer las condiciones de los sujetos que ahí están, para la búsqueda del bienestar común. La escuela no es solamente un templo del saber, sino se convierte en un espacio de transformación social, un espacio de formación de ciudadanía en donde todos participan al tomar conciencia de los problemas que hay en la transformación de ella. Los tutores tampoco son solo sujetos terciarios, sujetos pasivos, sino que de manera hospitalaria transitan de esa tolerancia a esa hospitalidad, hacen también lectura del mundo, lectura de conflictos y entonces comunitariamente participan de los procesos educativos. El docente se convierte en un sujeto fundamental, que va a ser el sujeto que provoque esas lecturas del mundo, que provoque esa alfabetización, que dé pie hacia generar proyectos que planteen esa sostenibilidad y esa sustentabilidad, que dé pie a la construcción de esa comunidad en la búsqueda del bienestar común. En este caso, no solamente se reconocen los saberes científicos, tecnológicos como la única salida para la resolución de los problemas, porque al tener en cuenta que hay una diversidad de personas, también damos cuenta que hay una diversidad de saberes y una diversidad de entender el mundo, de interpretarlo. Así que esto da pie a una recuperación de la memoria histórica. El alumno no solamente se responsabiliza por su formación, el alumno adquiere una corresponsabilidad con los otros. No es que en el ansia de convertirse en el alumno ideal de ese perfil de egreso, eso le legitime a pasar por encima en esta competencia inhumana, sino que los alumnos de la nueva escuela mexicana se corresponsabilizan de que nadie quede atrás, que nadie quede fuera del proceso educativo. La finalidad de la nueva escuela mexicana no es el dominio de los contenidos, sino la resolución de los problemas sociales. Eso da pie a que al no centrarse en dominar los contenidos, el sujeto no tiene estas ansias desmedidas, inhumanas, de llegar a una meta artificial donde él se va a constituir como un sujeto ilustrado que lo legitimará al dominio de los que quedaron rezagados o del mundo que está a sus pies para poder construir ese capital económico. No, en este caso, el sujeto se corresponsabiliza y se da cuenta que lo importante no es la meta del dominio del contenido, sino el proceso que llevó para la resolución del problema, porque en ese proceso él reconoció la diversidad de la comunidad en la que participa y también reconoció cómo los demás saberes que hay en la comunidad pueden ayudar en la resolución de esos problemas. Les digo, respeto a la diversidad, hay una cuestión de una interculturalidad crítica donde no solo se ve el hecho que el país sea multicultural, sea un abanico de posibilidades subjetivas, donde cada uno de nosotros tengamos una interpretación distinta de la verdad y del mundo. No solo eso, no es solamente un abanico de posibilidades, sino que hay reconocimiento de ese abanico y se va construyendo un trabajo intercultural. No solo la tolerancia de ver que mi compañero viene de condiciones culturales diferentes a las mías, de condiciones de familia diferentes a las mías, de condiciones emocionales diferentes a las mías o científicas y tecnológicas diferentes a las mías, sino la hospitalidad de que esas condiciones diferentes no son antagónicas con las mías, que no solamente voy a tolerarlo a la distancia, siendo amable con él, sino vamos a generar las condiciones para que participemos todos en la búsqueda de ese bienestar común a través de lo que cada uno pueda aportar, donde nadie quede fuera. Es una educación con enfoque de género,
no se plantea una segregación ni racial, ni económica, ni cultural, ni genérica. Hay un hecho de gobernanza donde todos participan en la toma de decisiones, no solo el maestro como único líder o los tutores o las autoridades educativas de la Secretaría de Educación Pública, las que marquen el rumbo, sino que la comunidad va generando los mecanismos a través del trabajo asambleario de la toma de decisiones, donde se levantan acuerdos y donde entre todos vemos que esos acuerdos se cumplan. Hay un amor hacia el territorio, se da un reconocimiento a través de esa memoria histórica de lo que somos en esta construcción de sociedad, cómo hemos llegado hasta aquí para convertirnos en un sujeto histórico, en un sujeto solidario, que dé cuenta de dónde viene, en qué momento nos encontramos y hacia dónde vamos. Las metodologías de aprendizaje, se plantean mucho los proyectos, pero este proyecto no entendido desde la visión mercantil o consumista, donde tenemos una meta y hay que hacer todo lo posible para resolverla. No es estos proyectos que podemos ver en las maquilas, donde el dueño de la maquila diga, bueno, pues tenemos como proyecto ser más eficientes, generar más ganancias. Y para desarrollarlo, pues los trabajadores verán cómo pueden hacer que se acumule más capital económico. Y entonces lleguen a la solución de que aquel proyecto se resolvió, pues, no sé, bajando el salario a los trabajadores o ahorrando dinero para el reciclaje de los desechos que genera la empresa o desviando el pago de impuestos o qué sé yo. No, los proyectos de la nueva escuela mexicana tienen un compromiso social, van en la búsqueda de un bienestar común y se asume que en esa búsqueda no se va a atropellar a la naturaleza o a otras comunidades, sino se toma una conciencia crítica, se hace una lectura del mundo de cómo vamos a llegar a ese bienestar común sin atropellar al diverso. La comunidad como eje articulador de los procesos educativos, es decir, siempre la comunidad está al centro, nunca se da un proceso donde el sujeto de manera individual toma decisiones solo en la búsqueda patrimonial, sino que hay una toma de conciencia constante de las necesidades comunitarias. Eso sería el fomento de esa lectura crítica o la lectura del mundo que necesita cada uno de los integrantes de esa comunidad, lo que nos llevará a la formación de su pensamiento crítico. El pensamiento crítico, ¿qué es? Es un sujeto no solamente que critica, ¿no? Y que tiene un juicio de valor a todo lo que le preguntan. No, el juicio crítico es la toma de conciencia de las desigualdades que hay en nuestro entorno, en nuestros territorios. Y no solo se queda ahí, esa es la lectura del mundo, la lectura crítica, sino las acciones que va a desarrollar el sujeto que tiene un pensamiento crítico para resolver esas desigualdades, esas injusticias que vio en su territorio. ¿Qué pone ahí al centro? El humanismo y una cultura de paz, el desarrollo de ese pensamiento crítico, el conocimiento integrador e interdisciplinario, donde se asume que no somos islas aisladas, donde los pensamientos sean únicos, donde haya unas verdades absolutas, sino que los conocimientos se van integrando en las necesidades del territorio y participan la ciencia, la tecnología, la historia vista desde una visión eurocéntrica junto con los saberes locales, todo para resolver los problemas reales que se viven, ¿no? Y bueno, estos serían, digamos, a grandes rasgos, los principios de la nueva escuela mexicana, algunos de ellos. Ahorita los iremos aterrizando. Un compañero, justamente uno de los ilustradores, después de estas sesiones, estas charlas de sensibilización, nos planteó, jugando con los códices precolombinos, nos planteó esta cartografía de qué le imaginaba así la nueva escuela mexicana. Es decir, vamos a ir aterrizando aquellos prejuicios, ya vimos dos marcos ideológicos distintos, uno centrado en la competencia de los sujetos, donde la meta es el dominio de los contenidos para la transformación del mundo en un capital económico, en algo que va a traer un bienestar individual y que dará mérito a mi trabajo en estos prejuicios como el trabajo dignifica y que en esa dignificación del trabajo, pues yo trabajaré más y más y más y más, porque entre más trabajo, más me dignifica. Frente
a otro marco ideológico donde se coloca a la comunidad al centro y donde se dice, no, el trabajo no es el que dignifica. Lo que dignifica es lo que sucede después del trabajo. La alimentación que recibes, la educación, la cultura, el lugar donde habitas, la salud que tienes, todo eso te dignifica como persona. Estas condiciones que te dignifican se consiguen a través del trabajo, pero el que te enajenes en el trabajo y quieras trabajar 24 horas al día no te dará ninguna dignidad, te convertirá en un esclavo de esta conquista del mundo. Entonces, ¿qué busca este nuevo marco ideológico? Un sujeto comunitario consciente de su realidad, que entiende que la dignidad no se adquiere en la transformación de un capital natural en un capital económico. No, la dignidad se adquiere cuando ese trabajo de convertir el capital natural en un capital económico da elementos para dignificar a la persona como con su educación, su salud, su alimentación, su vivienda, el marco de justicia, todo eso. Es decir, esa transformación de la naturaleza en un capital económico sirvió para dignificar a la comunidad, generando condiciones de dignidad a los que viven ahí. Eso da pie a que entonces no es un sujeto que compite por amasar más dinero a través del mérito, sino es un sujeto que toma conciencia a través del desarrollo de un pensamiento crítico de cómo se vive y que en esa toma de conciencia ve los conflictos que hay en su entorno, las desigualdades y toma acciones para no solo leer el mundo, sino transformarlo, es decir, generar un pensamiento crítico. Vamos a ver la ilustración. Partimos de la parte eh, la más alejada al centro, donde vamos a ver los vicios en los que nos encontramos. Les digo, estamos en el marco ideológico. Estamos viendo, aquí valdría la pena mencionar, y ahí va a ir muy lento Lot mostrándonos. Vamos a ver en esa zona naranja los vicios que hay, como en este caso, a ver si alcanzo a distinguir porque veo el clasismo, los epistemicidios, el racismo. Va a ir muy lento y quiero que vean ahí en la parte naranja todos esos vicios sociales en los cuales convivimos. Mientras que eso sucede, hablaré un poco sobre ideología. Algunos dirán, bueno, pero ¿qué es la ideología? ¿Qué es la cultura? Porque tal vez estamos avanzando muy rápido, hablando de los prejuicios de la nueva escuela mexicana frente a los prejuicios de la vieja escuela mexicana y no hemos entendido bien cuál es qué implica la ideología. Bueno, la ideología, veámoslo de esta manera. En esta toma de conciencia del mundo hay dos tipos de mundo que podemos ver, un mundo objetivo y uno subjetivo. El mundo objetivo es tangible, lo podemos tomar a través de los sentidos, de la vista, del olfato, del gusto, del oído. Ese mundo tangible nos da ciertas certidumbres. Entonces sabemos que el agua moja, sabemos que no sé, el cielo es azul, sabemos que 2 más 2 es 4. Es decir, son conceptos que se acercan a una verdad como interpretación del mundo bajo cierto parámetro científico que da cuenta a través de un método que eso es así, que es tangible, que es una certidumbre, que no es un hecho subjetivo, sino que hay un hecho, hay un objeto real que puede ser asido. Bien, al mismo tiempo, hay otro tipo de objetos que no pueden ser asirse. Que en este caso, cuestiones subjetivas, como qué es el amor, qué es la vida, qué es la familia, qué es la masculinidad, qué es la feminidad, qué es México, cuántos Méxicos existen, qué es el tiempo, qué es el devenir, qué sé yo. Ese mundo subjetivo tiene también que ser resuelto porque genera incertidumbres en las personas, genera miedos. Todos recordaremos el miedo que teníamos a la oscuridad o el miedo que teníamos al silencio o a las calles vacías. Tienes miedo a lo que no conoces. Entonces necesitas generarte un marco ideológico. Necesitas tener cierta certidumbre sobre lo subjetivo. La ideología es todas aquellas certidumbres que parten de un hecho subjetivo y que se resuelven a través de la cultura. Es decir, tenemos cosas que son inciertas, como qué es la vida y qué es la muerte, pero nosotros a través de relatos, de mitos, de imágenes, de sonidos,
vamos dando cuenta de ella, de aquellos hechos de inciertos. Y entonces no sabemos qué es la vida, pero sí tenemos relatos que nos hablan que la vida debería ser esto. Y entonces nos da tranquilidad, no sabemos qué es la muerte y puedes tener miedo a la muerte constante, pero el marco ideológico, la cultura te ayuda para que no entres en crisis y que entonces a través de esos mitos, a través de esas leyendas, tengas cierta tranquilidad de lo que puede ser eso. Bueno, pues aquí nos encontramos sobre dos marcos ideológicos. ¿Qué es la educación? ¿Qué es la ciudadanía? ¿Qué es un niño? ¿Qué es una niña? ¿Qué es un adolescente? ¿Qué es un padre? ¿Qué es una madre? ¿Qué es un abuelo? ¿Qué es un tutor? ¿Qué es un maestro? ¿Qué es la educación mexicana? Son cosas que, por más que lo intentemos darle certidumbre desde un hecho tangible, nunca podrá ser así. Tendrá que ser un marco ideológico el que dé cuenta de ello, porque lo que hoy es la educación es por el momento histórico que estamos viviendo bajo ciertas condiciones materiales y ciertas condiciones simbólicas, pero el día de mañana que cambien, también cambiará todo ese marco ideológico. Entonces aquí estamos hablando de una disputa de dos prejuicios que se están entablando. Un prejuicio de un cierto grupo social económico que asume que la educación debe servir para transformar, para primero apropiarse del mundo y después transformarlo, entendiendo la necesidad de convertir el capital natural en un capital económico, entendiendo que el sujeto que se apropie de la ciencia y logre apropiarse del mundo para transformarlo, lo hará en un beneficio individual, que se transformará en un beneficio económico. Ese es un marco ideológico, es un marco de prejuicios de entender hacia la educación. Hay otros tipos de marcos ideológicos, en este caso un marco comunitario, donde se asume que los conocimientos que se van a transmitir en esa educación mexicana no se van a dar para una cuestión individualista donde se interprete el mundo y se transforme para un beneficio individual, sino que se hará en la medida que previo a ello hay una lectura del mundo, hay una lectura de los conflictos, de los problemas sociales, para la búsqueda de un porvenir en donde desaparezcan, la búsqueda de un bienestar comunitario, en donde la escuela va a formar un sujeto hospitalario, un sujeto que va a transitar desde los vicios sociales que veíamos en esta imagen en la zona naranja hacia el centro, donde si vieron hay un pozo del conocimiento, donde ese pozo irradia no solo a una persona, sino irradia a toda una comunidad que esté integrado no solamente por los sujetos que están en la escuela, sino que está irradiando a la naturaleza, al reino mineral, está a la diversidad de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, entendidas desde la diversidad de género, de edad, de clase social, de cultura, en donde este transitar desde los vicios sociales hacia este centro que estamos viendo ahí, en esta cartografía, no es un camino recto. Los sujetos, dependiendo sus condiciones materiales, sus condiciones subjetivas de cada uno de ellos, podrá transitar por caminos distintos, donde enfrentará retos distintos que no va a enfrentar de manera individual, porque esa es como una fantasía o un prejuicio dado en el modelo anterior, al cual se le está planteando un nuevo marco ideológico donde se asume, donde pues sí, cada uno tiene sus problemas y tiene que asumirlos desde la soledad, desde el individualismo y salir adelante en la medida en que se responsabilice de librar esos obstáculos. En este caso, en esta lectura del mundo, vemos que si bien hay pequeñas sutilezas donde tenemos un margen las personas para resolver desde lo individual, esas pequeñas sutilezas van con algunos consecuencias finales de ciertos conflictos iniciales, ciertas causas que generaron esas consecuencias. Es decir, una persona, por más que decida resolver las causas que han generado la violencia que hoy vivimos, no lo va a poder hacer de manera individual. Tal vez de manera muy sutil, de manera muy superficial por las condiciones materiales que tiene, tal vez pueda comprarse una camioneta blindada y pueda atenuar las consecuencias de violencia y pueda sentirse en cierta seguridad efímera y tal vez consiga unos guaruras
que le ayuden a tener ese cierto control, pero no va a poder cambiar las causas que generaron las consecuencias de violencia que estamos viviendo, no de manera individual. Tendrá que hacerlo en un trabajo comunitario donde la comunidad, al tomar conciencia de por qué llegamos aquí, por qué llegamos a estas consecuencias, genera acciones para transformar las causas que generaron esas consecuencias. Y como les digo, esa toma de conciencia no es lineal, no es que todos transitemos por el mismo camino. Cada uno, dependiendo de las condiciones culturales, económicas, sociopolíticas, genéricas, emocionales, familiares, transitará por caminos distintos. Por eso esta cartografía no se muestra como líneas rectas. Y que en este transitar no iremos solos, iremos acompañados de otras personas que de manera corresponsable han tomado conciencia de la ruta hacia ese centro, de cómo es necesario transitar desde los vicios sociales en los que nos encontramos hacia la búsqueda de un bienestar comunitario. Muy bonita la ilustración, creo que es muy gráfica de ver cómo partimos de esa zona naranja y vamos atravesando momentos intermedios donde la historia de nuestros antepasados nos dice que hay caminos distintos, es decir, vivimos en un montón de vicios sociales, pero aunque romanticemos el pasado, como esa edad de oro donde, bueno, pues antes la gente pues no tenía que estar peleándose por la comida y tan solo tenía que levantar la mano y tomar los frutos de aquellos árboles y vivir en tranquilidad, aunque esté romantizada esa edad de oro, sí nos damos cuenta que antes había pues mayor seguridad, había mejor alimentación, había un mejor nivel de vida en cuestión emocional, donde las familias eran más solidarias, donde los pueblos eran más solidarios. Entonces sí vemos que aunque había problemas en el pasado y podemos encontrar cómo los pueblos siempre habían luchado, siempre habían en estas ansias de tener un bienestar individual, acrecentar el patrimonio de las personas, en estas ansias se habían generado muchos problemas sociales, muchas guerras, pero también sabemos cómo en otros momentos históricos se había buscado ese bienestar comunitario a través de ciertos pueblos, como nuestros pueblos precolombinos, como algunos modelos de comercialización, como en los tianguis, en las cooperativas. Y entonces ese conocimiento que ven en la parte morada y verde da pie a transitar a lo que hoy tenemos como la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana no surge de la nada, no es como un modelo educativo, un paradigma educativo que dice se inaugura en el sexenio anterior. No, la nueva escuela mexicana viene a retomar todos esos modelos alternativos en donde veían la ciencia y la tecnología no como una herramienta que legitimaba la transformación de un capital natural en un capital económico. No, no. Retoma todos esos modelos alternativos que le plantaban cara a aquellas ansias de poseer, se plantaba cara y se proponían cosas distintas, cosas solidarias, donde el bienestar común de la comunidad se colocaba al centro. Bueno, sigamos avanzando en esta charla. Algunos de ustedes dirán, bueno, sí, ya entendí el nuevo marco ideológico. Ya entendí que se coloca la comunidad al centro, que en este caso no se va por el dominio de los contenidos por dominarlos, sino que ese dominio del contenido se coloca, se pone al servicio de la comunidad para la resolución de los problemas. Y entendí que no es solamente entender los problemas como los conflictos superficiales, sino que es buscar las causas de esos conflictos, y ya entendí que esas causas no se van a resolver de manera individual, sino se harán de manera solidaria en la medida en que haya un compromiso de corresponsabilidad entre todos para la resolución de esas causas. Ya voy entendiendo el marco ideológico. Pero ahora, avanzando, ¿y eso cómo se traduce en los libros de texto? Porque ustedes van a ser los ilustradores. Entonces, vieron cómo en este caso ese marco ideológico, como funciona a través de la cultura, estos prejuicios que sirven para darle certidumbre a cosas que son inciertas, ya vimos cómo las ilustraciones ayudan mucho y que todo esto que dije fue más fácil de entenderlo a través de estas dos infografías, que cuando
veíamos el modelo por competencias y colocábamos a dos estudiantes compitiendo para ver quién era el mejor, y después veíamos alrededor un monte que se había talado por completo con tal de saciar las necesidades de aquella industria, pues íbamos entendiendo que aquel modelo se centraba en esa búsqueda voraz por transformar el mundo en la medida en que ese mundo, esa naturaleza se convertía, que era un capital que tenemos y que es preciosísimo, que es valiosísimo, ese capital natural, cómo se iba transformando el ser humano y ese capital natural en un capital económico a través de un proceso de industrialización. Bueno, pues ahí vemos los prejuicios de que ese tipo de modelo es el que traería el progreso. Ahí está todo el marco ideológico, traería la felicidad. Ahí está en esa ilustración. Y por otro lado, vimos otra donde se respeta la naturaleza, se respeta la diversidad, donde no hay un marco de competencia, donde no se trata de estar alimentando a la industria de manera voraz para generar mayores capitales, amasar más capitales a través del lucro. No solo eso, sino que se busca un bienestar comunitario. Y después vimos aquella cartografía, donde esto que explicaba se hacía más fácil de entender, ¿no? Veíamos como si es un camino largo, porque estamos rodeados de vicios, de problemas, y cómo en ese transitar, pues cada uno, dependiendo sus condiciones, dependiendo sus desigualdades, dependiendo las injusticias que lo rodean, pues tendrá que buscar transitar por ciertos caminos y no por otros. Eso ya lo entendimos y lo entendimos mejor con la ilustración. Ahora necesitamos ver cómo se arman esos proyectos y cómo yo puedo participar con la ilustración. O sea, ¿qué partes tienen los proyectos? O sea, ya entendí que estos proyectos son para la transformación del mundo y se me vienen muchas ideas de ilustraciones, pero ¿cómo están estructurados los proyectos? Bueno, pues de manera general y de esta manera didáctica, porque tan solo son unos minutos de charla, este, digamos que todos los proyectos en los libros de texto están conformados por 4 categorías que se pueden entender con la palabra INVEDECORC. INVEDECORC es la concreción de 4 palabras: investigación, desarrollo, comunicación y organización. Vamos a ver 12, no son etapas, no quiero que lo vean como una ruta, solo vamos a ver 12 elementos, 12 claves dentro de estas 4 categorías. Vamos a irlas viendo con calma, pero a manera general, como resumen, dejen tomar un poco de agua. A manera general, de resumen, ¿qué trato de decirles? Que todos los proyectos tendrán una parte donde se investigue. ¿Qué entendemos por investigación? Bueno, pues donde se vaya a recuperar información, ya sea de personas, ya sea información científica, información tecnológica, ya sea información cultural. Entonces, una parte donde se investigue, otra parte en donde se desarrolle, es decir, se generen acciones, haya una transformación de algo en otra cosa. Otra parte donde se comunique, ya sea para organizarse en las acciones que se van a desarrollar o para comunicar los logros o los fracasos que se dieron en el desarrollo de las acciones. Y una última parte donde se organice, donde no solamente organización en el plano de vamos a desarrollar una acción, o sea, vamos a hacer un proyecto, sino la organización posterior, es decir, cómo nos construíamos o nos entendíamos como comunidad, como organización, y cómo después del proyecto cambiamos y que en ese cambio, cómo ese cambio ayudó para construir comunidades más solidarias. Uh-huh. Partamos de un par de premisas. Primero, así como la democracia no es algo que esté instalado, las comunidades no están instaladas. O sea, no es algo que tú llegas a una comunidad que ya está. No, las comunidades se construyen y se destruyen todos los días. El trabajo comunitario o el trabajo de construir comunidad, de crear comunidad, es algo artificial. No es algo que salga naturalmente, que nosotros porque nos reunamos 3, 4 personas, vamos a hacer comunidad. No, eso no es así.
La comunidad se construye. De hecho, voy a poner un ejemplo que es muy cotidiano. Todos los días nos hacinamos en transportes públicos. O sea, nuestras necesidades laborales, educativas, lo que sea, de transporte, de movilidad, nos obliga a estar reunidos en ciertos espacios. Eso no genera comunidad. Ahí hay tolerancia en algunos casos, ahí hay una unión artificial, pero no se construye comunidad. ¿Cuándo se construye comunidad? Cuando esos sujetos dejan de ser hostiles, dejan de ser solamente tolerantes el uno con el otro y son hospitalarios. Y en esa hospitalidad se apropian del espacio y lo convierten en su casa. ¿Cómo? A través de la cultura. Tú en este espacio que ven acá atrás, este no es mi casa. Si ven, es un espacio en blanco. No me he podido apropiar de él porque culturalmente no me veo reflejado en él. ¿Cómo voy a convertir este espacio en algo comunitario y me apropie de él cuando me relacione con otras personas y tomemos decisión y digamos, en lugar de blanco, a mí me gusta que sea naranja? Y la otra persona diga, yo quiero que tenga un sol atrás, y yo quiero que aparezca la luna, y yo quiero que aparezca un maíz, y yo quiero que aparezca una familia entendida así, ayudándose, levantando a un niño que lo necesita. ¿Qué sé yo? La comunidad, a través de su marco cultural, de aquellas cosas que no podemos dar certidumbre, ya habíamos dicho, ¿qué es la felicidad? Pues no lo sé. Habrá alguno que diga, la felicidad para mí es el sol, y por eso quiera ver reflejado el sol en ese espacio, para hacerlo hospitalario para él, porque él asume que el sol le da la felicidad. Otro dirá que la luna, otro dirá que la familia, otro dirá que el maíz. Bueno, pues culturalmente, todo ese marco ideológico, todas aquellas certidumbres de cosas inciertas como qué es la felicidad, darán pie a que cuando estemos en un espacio y lo hagamos nuestro, lo hagamos a través de la cultura y lo convirtamos en nuestro territorio. Aterrizo más el ejemplo. Yo soy texcocano y mi territorio comunitariamente nos lo hemos apropiado de diferente manera. Y cuando yo entro a ese municipio, veo los rasgos de mi cultura, que son distintos a otra cultura, y entonces participo de esa comunidad a través de esa cultura. Y digo, aquí las tradiciones marcan, porque así entendemos la felicidad, así entendemos la alegría, así entendemos la solidaridad, así entendemos la familia, marcan que se pinten las casas de este color, que se tenga este tipo de orografía, que se tenga este tipo de relación con, con el medio ambiente, con los otros integrantes. Entonces, esto es la organización a la que me refiero. No es una organización solamente de ponernos de acuerdo para una meta, sino es la organización que da pie a la comunidad, entendida como la relación de los sujetos en corresponsabilidad para la apropiación de un espacio y convertirlo en su territorio a través de la cultura. Pero vayamos con calma. Iniciemos con la número 1. Veamos la 1. Para en la siguiente diapositiva lo tendremos en... Saquen los textos. Es lo que viene ahí. Ahí dirán, bueno, ¿y esta infografía dónde está? Está en los libros de texto. En las primeras hojas de los libros de texto aparece la hoja de INVEDECOR 1, Investigación, Desarrollo, Comunicación, Organización, y nosotros vamos a ver la 2, INVEDECOR 2. Entonces están en todos los libros de texto. Yo lo que saqué de ahí y puse una pequeña gráfica, un elemento gráfico, para que veamos cómo en esta cuestión, como un poco si fuera un emblema, donde hay un título, un desarrollo de un tema y una imagen que dice lo que viene en el texto y en el título, pero dice más. O sea, la ilustración que se busca en los libros de texto no es solamente una cuestión cacofónica, donde repita lo que dice el título o lo que dice el contenido del párrafo, sino la ilustración lo que busca es que el sujeto cuando la vea y después de leer los elementos previos, pueda imaginar más cosas, pueda completar a través de su cultura cuestiones inciertas que son inciertas para mí desde mi cultura, pero también para los otros, para la diversidad. Entonces, lo saqué de ahí y hice esto a manera de ejemplo. No soy ilustrador, o sea, las ilustraciones son de Google Fotos, de Google Imágenes, pero nos van a ayudar un poco para entender cómo se da la relación entre texto e imagen.
de que no es una cuestión cacofónica, sino se busca dos tipos de relaciones, una metafórica, donde la imagen funcione como metáfora, o como una cuestión al menos alegórica, ¿no? Bueno, ya iremos con calma. Punto uno, reconocimiento de un conflicto. Les digo, partimos, estamos en el lado de la investigación. No es solamente la investigación de los contenidos científicos, que también hay libros de texto que vienen los contenidos científicos, sino es la investigación sobre cuáles son los conflictos que generan las consecuencias, los problemas sociales que vemos hoy. ¿De dónde surgió esto? Recuerden que todo acto político tiene como meta la resolución de los conflictos. Una política sin resolución de conflictos no es política, eso es retórica, eso es simulación. Entonces, es muy importante para la formación de un ciudadano crítico el que entienda que el conflicto es el detonante de las acciones. Si no se coloca el conflicto en el centro, entonces las acciones se van a desarrollar de manera superficial, tan solo de manera estética para el narcisismo de la persona que lo desarrolla. Es importante ver como punto uno de la lectura de la realidad cuál es el conflicto que ha detonado las consecuencias que hoy estoy viviendo. Dice el texto, sin importar su complejidad, regrésenme la imagen, no sean malos, que ya no veo el... Sin importar su complejidad u origen, es preciso reconocer los conflictos comunitarios e indignarse. Sean producto de las desigualdades, la lucha de clases o el colonialismo, se debe partir de la indignación. Cada persona debe obligar a su cuerpo a sentir algo para escapar de la monotonía y la frialdad provocadas por esta sociedad individualista y de consumo. Bien, ¿qué digo un poco más? El texto es genial, la imagen es genial, o sea, ahí vemos la voracidad, pero tal vez la palabra clave de esto, aparte de conflicto, es la cuestión de la indignación. Si en el reconocimiento del conflicto el sujeto no se indigna, o sea, si ve el conflicto y no le duele, no le cala en los huesos, no le genera un desagrado, no le genera indignación, entonces es probable que no ha observado el conflicto real. Se ha quedado con una cuestión superficial o le falta empatía, una empatía social, una empatía comunitaria. Entonces, como elemento fundamental es para evitar que caigamos en el reconocimiento de conflictos artificiales o conflictos falsos, es que la indignación me sirva como termómetro. En la medida en que logro indignarme del conflicto, es porque es un conflicto real, porque en realidad lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo y eso genera indignación. ¿Y qué pasa? Si yo soy un sujeto consumista, he caído en la voracidad del consumo. Recuerden que todos caemos en eso. Veamos que el sistema en el que nos encontramos, el sistema social y económico, necesita para su supervivencia cierta subjetividad. Es decir, el modelo económico, el modelo social, el modelo político no podría existir si no hay una persona que lo acepte. Cuando justo el modelo económico genera tantas desigualdades que las subjetividades, los sujetos no están de acuerdo con ese tipo de modelo, es entonces cuando empiezan las grandes transformaciones. Pero lo que vemos aquí entonces es, o entendemos aquí, es que para que el sistema se sostenga necesita cierto tipo de sujeto, cierto tipo de ciudadanía, cierto tipo de domesticación. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Y entonces en esta domesticación uno acepta esas reglas de juego. Nosotros vivimos en un sistema de consumo, en un sistema donde promueve las desigualdades, donde la vieja escuela mexicana centrada en competencias encajaba a la perfección. De hecho, era promovida por ellos. Cuando uno ve quiénes fueron los principales promotores de las reformas aquellas, pues eran la patronal, la Coparmex, la Confederación Patronal de México. Eran los principales promotores. ¿Por qué? Porque ese sistema necesita un ciudadano que asuma que la competencia es el marco ideal para la transformación de este mundo y de ese progreso, que acepte que el conocimiento es para transformar el capital natural en un capital económico y que acepte que el lucro de ese capital económico es algo natural, legítimo. Bueno, pues
este círculo de esa sociedad que necesita este ciudadano que al final va a votar porque se mantenga este sistema, pues hace que todos, tarde o temprano, lo aceptemos. Entonces, hay sujetos que han perdido esa empatía social y que dicen, sí, pues si aquí el que tiene más saliva, pues que trague más pinole, ¿no? Que es el dicho popular. Sí, aquí es para buscar el bienestar individual, para tener el patrimonio y la felicidad que busco, pues yo necesito tener un coche, una televisión, una casa, vacaciones, necesito tener dinero en el banco, necesito tener estos tenis, esta ropa. Y para eso necesito poseer más. Y para eso necesito transformar las piedras en oro y necesito transformar los recursos, los árboles en madera y las plantas en granos y los animales en carne y ir transformando el petróleo en plásticos y entonces ir haciendo cada vez transformaciones de ese capital natural en capital económico que me dé ese bienestar. Bueno, aquellos que han caído en esa enajenación, han aceptado esos principios ideológicos, pues no les va a generar indignación. Cuando se diga, es que está acabándose el mundo, está acabándose el planeta, los seres vivos, están destruyéndose los entornos. Ese sujeto que aceptó el consumismo, que ya ha entrado en esa enajenación, dirá, pues es que es natural, o sea, es algo que debe suceder, porque yo lo que quiero es tener más oro y de dónde va, o más dinero, y de dónde va a surgir, si no es a través del trabajo en la transformación de este mundo, en un bien económico. Entonces, aquel que esté en esa situación, pues, ¿qué va a suceder? Pues que no se va a indignar cuando vea el conflicto. Lo vemos hoy con Donald Trump, ¿no? Y el presidente de Estados Unidos, cuando dice, nosotros nos vamos a saltar la cuestión de los acuerdos climáticos porque en nuestras ansias de tener más, no puedo cumplir con los compromisos internacionales porque reducirían mi ganancia y lo que necesitamos es más ganancia, es un sujeto que cuando ve que los polos se están licuando, cuando ve que en el Amazonas se están acabando con la selva, con los árboles, cuando ve cómo están desapareciendo las especies, cuando ve el hambre que hay en los pueblos periféricos, pues no se indigna, dicen, es que esto es normal. Hay unos sujetos que se merecen tenerlo todo y otros que no se merecen algo. Eso es normal, así es la vida, haber estudiado más, haber dominado más la ciencia y la tecnología para vivir de los privilegios que nosotros, los que sí nos merecemos, estamos viviendo. Entonces, la indignación va a ser el termómetro que nos mida si el conflicto que estamos viviendo es un conflicto real o es un conflicto artificial, simulado, o yo soy un sujeto que he generado la capacidad humana de empatía con los conflictos que se están viviendo. Entonces, este es el primer paso, ¿no? Esta lectura de conflictos. 2, iremos un poco más rápido. Ayúdenme con la imagen. No se está viendo a imagen doble para que lo pueda leer. No se ve. La imagen partida, la presentación. Bien, lo voy a leer del teléfono para lo que se resuelve el problema técnico. Un segundo. Leo la 2. Tal vez ustedes ya la están viendo, si no la leemos, no hay problema. Lectura de la realidad. Dice el punto 2. Al superar la conciencia ingenua, se percibe la convivencia desde una conciencia crítica que cuestiona el origen del conflicto. Pero, ¿qué es una conciencia ingenua? Basta imaginar una persona deshumanizada o autómata que no piensa ni siente, o un individuo que no se cuestiona la vida, sino que asume que es así y que por tanto resulta inútil intentar cambiarla. Tales pensamientos y acciones derivan de la conciencia ingenua, la cual es resultado del brutal conformismo de esta sociedad que promueve el individualismo y el consumo. El texto es muy claro.
Y es lo que venimos hablando de la toma de conciencia y de la lectura de la realidad, pero me gusta la ilustración porque estamos hablando sobre cómo la ilustración acompañará ese texto. Es, no es una cuestión cacofónica. La ilustración no marca así como un sujeto que toma conciencia y que sale de una conciencia ingenua, donde cree que va bien por la vida, como un autómata que se sube a su coche y que conduce horas y que no se da cuenta de los problemas económicos que hay, la migración, el racismo, el clasismo. No, no, no es una imagen que es una ilustración cacofónica. Ahí vemos en la ilustración, pues cómo las condiciones materiales y, o sea, nos dice más que el texto, o sea, porque no es una toma de decisión, el texto nos hace creer que la conciencia ingenua es una toma de decisión donde una persona, después de hacer una lectura de los conflictos, pues toma conciencia de su realidad y no es tan sencillo porque como si fuéramos unos caballos, tenemos algo que nos impide poder ver lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Estos bloqueos que le ponen al caballo para que no se distraiga. Pues aquí pasa lo mismo. Hay sujetos, hay condiciones materiales, hay sujetos que generan condiciones materiales y simbólicas para que nosotros pues no logramos ver los conflictos. Entonces, la lectura de la realidad ahí en esa ilustración nos habla de que no es tan sencillo, no es una cosa que yo decida hoy ver quién es el que ha generado esas condiciones en las que me encuentro. En algunos casos va a ser muy difícil observarlos porque el sistema político, económico y los caciques que han generado esos sistemas, pues han hecho todo un andamiaje para que nos cueste trabajo observar las desigualdades que vivimos. Entonces, la lectura de la realidad, y les digo, aquí la ilustración me gusta porque dice más que el texto y eso es lo que se busca. Vamos a la 3. Reconocimiento de la otredad. ¿Qué es eso? Observar el mundo desde la perspectiva de quien es diferente, del marginado social, del ninguneado o de quien históricamente fue silenciado. Que cada persona se detenga un momento a imaginar en qué quiere convertirse, cómo imagina el día de mañana y cómo concibe su territorio, si las cosas cambiaran, en fin, soñar cómo lograr el bienestar común si se diseñara una comunidad diferente a esta sociedad de consumo. Aquí, y no por tratar de verlo esto como salud emocional, compañeros, ni una cuestión de coacheo ni de superación personal. La cuestión de la otredad, sin duda, la manera más fácil de verlo es el reconocimiento de la diversidad, de aquellos que son diferentes a mí. Y decir, en esa diversidad, pues por mi condición genérica, pues en cuestión de género, pues tenemos hombres y mujeres, pero también en una cuestión de diversidad sexual, pues hay gentes que asumen de sus gustos sexuales desde la heterosexualidad, la homosexualidad y después todas las variantes que vemos en la cultura, en el marco ideológico y del marco de toma de decisión cultural de la comunidad LGTBQ+, todo ese marco, ¿no? Ahí es muy fácil ver la diversidad y la otredad. Un sujeto que se asume desde esta posición y que alrededor de esta posición hay toda una diversidad cultural de toma de decisiones. Bien, ahí vemos la diversidad, pero es importante ver lo que dice el texto, que sin llegar al coacheo, sin llegar a la cuestión de salud emocional ni a la cuestión de toma de decisiones entendida como desarrollo personal visto como autopercepción o autocrecimiento, ¿no? Sin llegar hasta ahí. Pero sí hay que entender que no somos iguales a lo largo de la vida, que a lo largo de nuestra vida vamos a cambiar y que las expectativas que tengo hoy no eran las mismas que tenía hace 10 años y que eso me va transformando como sujeto. Entonces, yo mismo soy otro. O sea, dentro de mí, diría Lacan, está el yo, el ello y el super yo. O sea, hay diferentes sujetos. El yo con mayúscula, el yo con minúscula, el otro con mayúscula, el otro con minúscula. Es decir, dependiendo mis expectativas que tengo, ya sea en un búsqueda de un bienestar comunitario o un bienestar individual, el sujeto va transformándose. Entonces, también entender que el sujeto que soy hoy
no es el mismo que lo era ayer ni lo que era hace 10 años y tampoco lo será el día de mañana. Entonces hay que entender que también uno mismo está transitando entre la situación del yo y el super yo y el ello, es decir, hay toda una construcción del sujeto y eso también forma parte del reconocimiento de las otredades, que no somos sujetos cerrados, que somos sujetos en construcción, que nuestro lenguaje no está cerrado, que nuestro lenguaje, que es la manera en cómo nos apropiamos el mundo, está construyéndose y que en ese lenguaje tenemos las voces de miles de personas que han participado, ya sea de manera presencial en nuestra formación o de manera histórica al transmitir la manera en cómo leyeron el mundo de una generación en otra. Entonces somos sujetos en construcción en la búsqueda de ese otro y debemos de estar contentos con ello en un plano hospitalario, no en un plano de imposición donde la única manera de salir adelante, la única manera de ver el mundo es la manera en la que la veo en este momento, en este presente yo. No, salir de ese narcisismo, de ese individualismo en la búsqueda de convivencia hospitalaria con los otros. 4. Reconocimiento de las clases sociales. Recuerden, todos los conflictos, todos, aquel que les diga que un conflicto surge desde lo emocional y que tú lo puedes transformar echándole muchas ganas, aquellos psicólogos que lo vean desde esa manera, pues tache. No, los conflictos no surgen desde una cuestión puramente emocional. Sin duda, la emoción que estoy viviendo ahora de este conflicto fue una consecuencia de una causa, es decir, yo no quise ser así, a menos de que tenga un problema patológico. No, esto que estoy viviendo, estas emociones que estoy sintiendo, esta ver el mundo, no es el resultado de un hecho personal, es un resultado de un hecho comunitario que me llevó a estar aquí en este momento histórico y a sentir lo que siento y ver el mundo como lo estoy viendo. Entonces, cuando vemos el origen de los conflictos, todos los orígenes no son una cuestión emocional, sino es una cuestión económica. Todos los conflictos y las causas, las consecuencias que se generan, las causas fueron económicas. Entonces es muy importante ver el reconocimiento de clases sociales, hacer el análisis económico del momento en que vivimos. Si nos saltamos y asumimos como algunos desde la ideología de derechas, esta que veíamos al inicio, donde se asume que para transformar el mundo y convertirlo en un capital económico se vale todo, algunos de ellos han tratado de confundirnos y decirnos, no, si ya las clases sociales ya no existen, eso era algo de inicios del siglo XX y fueron teorías fallidas de entender el mundo y la sociedad, porque nunca ha sido así. Aquí todos tenemos las mismas oportunidades, no hay clases sociales, es mentira. Es mentira que por cuestión de género o de raza o de condición cultural haya diferencias. De hecho, sujetos como yo sirven para confundir a las personas. ¿En qué sentido? Hacen creer que que una persona llega a ser, en este caso, director general de materiales educativos, pues todos pueden, y más cuando se ve que la persona pues viene de un estrato social bajo, es decir, su padre era obrero en Comisión Federal, su madre maestra de preescolar, y él, porque le echó muchas ganas en la escuela, pues llegó a ser director general de materiales educativos. Es decir, aquí hago una autocrítica, este tipo de fenómenos sociales en donde aparentemente una persona, porque le echó muchas ganas, porque lo decidió, llegó hasta ahí, llegan a confundir a la sociedad y llegan a hacernos creer que no hay clases sociales, que todos tenemos las mismas oportunidades, y eso no es así. Eso no es así, no hay que confundirnos. Si alguna persona, por una migaja de este sistema, por azares del destino, porque al sistema le convenía para tratar de generar cierta tranquilidad, llega a ser director general de materiales educativos, eso no quiere decir que hayan desaparecido las clases sociales y que haya unos andamiajes que limitan a unos y que benefician a otros. Eso no quiere decir eso, eso está ahí. Y necesitamos tomar conciencia tanto aquellos que tuvieron los privilegios como los que no, que no es una cosa individual, no es una cuestión emocional, que tú tomes la decisión de hoy cambiar y que se transforme el mundo. Aquellas frases ideológicas que desde el andamiaje cultural se establecen como los pequeños cambios van a transformar, se hacen, con pequeños cambios se hacen las grandes transformaciones, son estas frases que el sistema nos da para generar como cierto alivio de que las cosas pueden cambiar,
de que de manera individual podemos hacer estos cambios. No, necesitamos tomar una conciencia de que sí existen clases sociales y que en la medida en que se haga un trabajo comunitario para transformarlas y que se hagan grandes transformaciones, se logrará generar un nuevo marco de convivencia. Entonces, no, pequeñas acciones no generan grandes cambios, solo los grandes cambios generan grandes cambios. Entonces, la suma de buenas, de pequeñas acciones no hacen los grandes cambios. Hay que hacer un gran cambio hecho de manera comunitaria. El reconocimiento de la clase social. Una reflexión como la anterior, de la otredad, ayuda a las personas a definir quiénes son y qué desean ser. Les decía que los sujetos vamos cambiando. Entonces tenemos la idea del porvenir, fijada en lo que quiero ser. Ahora, deben plantearse preguntas que sirvan para concientizar sobre la relación entre las clases sociales. Por ejemplo, ¿quién está arriba y quién está abajo? ¿Quién es un opresor y quién es un oprimido? ¿Cuáles son los privilegios y cuáles los castigos? ¿Cómo el sistema económico influye en los conflictos sociales, culturales, ambientales, emocionales, entre otros? ¿Cómo se ejerce el poder? ¿Cómo se somete al individuo? ¿Cómo se coloniza? ¿Cómo es posible decolonizar en primer lugar el cuerpo, luego la mente y por último el alma? Les digo, importante para nosotros en esta sensibilización la ilustración. La ilustración, vuelvo al punto, no es cacofónica, no está repitiendo lo mismo, sino está tratando de que tú, al ver la ilustración, imagines más cosas que no vienen en el texto. Eso es lo que se busca de la ilustración en los libros de texto, que sea metafórica, que detone nuevas interpretaciones. ¿Nos vamos a la que sigue? Reconocimiento de la cultura. En teoría, todo individuo es parte de una comunidad, es decir, corresponsable de un aparato ideológico y una cultura. Así, supuestamente, todos sabemos de dónde venimos y cuál es nuestra herencia cultural. La cultura engloba todas las incongruencias que las personas viven. A grandes rasgos, estas pueden distinguirse en las narraciones, los mitos y las leyendas que un colectivo crea para responder a las incongruencias de la realidad y enfrentarse con tranquilidad a las incertidumbres cotidianas. Por lo tanto, para el desarrollo de esta estrategia es fundamental reflexionar sobre los relatos, los mitos globalizantes ancestrales que cada colectivo posee como identidad. De tal manera, sensibilizándose ante estos detalles, se reconoce la cultura de uno mismo y la cultura de los demás. Hemos ven toda esta sesión fue para hablar de cultura. Cuando hablamos este marco ideológico es el marco cultural. Ahora, solo diré un poco más porque ya hemos hablado mucho de los marcos ideológicos y de cómo aquellas certidumbres de cosas inciertas ayudan al sujeto para vivir en tranquilidad y poder conformarse. Entonces hemos estado hablando mucho de ello. Solo quiero decir algo más sobre este reconocimiento de la cultura para entender los marcos ideológicos de la nueva frente a la vieja escuela mexicana. En la vieja escuela mexicana se sostenía que vivíamos en una aldea global. Es decir, que aparentemente la globalización, en esta búsqueda por convertir el capital natural en un capital económico a través del dominio de la ciencia y la tecnología y a través del esfuerzo, el mérito, el empeño que hacen los sujetos de manera individual para acrecentar sus patrimonios, se asumía que esta cultura de consumo, es general en todo el mundo, que es la nueva cultura de la tribu global. ¿Qué pasa ahí? Que las diferentes clases de cultura debían desaparecer para que se impusiera solamente esta manera de ver el mundo. ¿Qué es lo que busca la nueva escuela mexicana? Entender, sí. Entendemos que hay transnacionales y que las empresas todas buscan lo mismo, acrecentar sus capitales a través del lucro, lucrando del trabajo de las personas. Eso lo entendemos. Eso es claro. Es decir, entendemos sus principios ideológicos. Sí, pero la nueva escuela mexicana no viene a robustecer aquellos principios, sino viene a decir, si bien es verdad que vivimos en una globalización, no podemos enfrentarnos a esa globalización como desheredados culturales. Cada uno de nosotros debe de reconocer cuál es la cultura en la cual se formó, en la cual participa. Y desde ahí, cuando llegue a la aldea global, no llegar solo, no llegar como un sujeto y de manera individual a seguir los caminos que la aldea global le ponen sin la toma de conciencia crítica de lo que sucedería si se camina por ahí. Es decir, llegar y si bien la transnacional dice es que va a ser más eficiente, vamos a lograr un mayor lucro, vamos a acrecentar el capital. Si en lugar de trabajar estos desechos tóxicos
hacerle un tratamiento para que no dañen el medio ambiente, lo tiramos al lecho del río, vamos a acrecentar nuestro capital. Y como desde nuestra cultura de consumo, esta de la vieja escuela mexicana, de la vieja escuela, desde esa cultura de consumo, aquello es legítimo porque aquello implica el que se domine el mundo y se construya mayor capital económico. En el desarrollo del pensamiento crítico, en este marco intercultural que sucede, pues el sujeto dice, sí, sin duda, aquellas decisiones van a acrecentar los capitales económicos, pero no las vamos a tomar, porque mi cultura, mi formación como sujeto me da un criterio crítico para enfrentar aquella cultura global y decirle no. Sí, transformación del mundo, sí, desarrollo de la ciencia, sí, desarrollo de la tecnología, pero no a costa de la comunidad, no a costa de la naturaleza, no a costa de la dignidad de los sujetos, no a costa de el trabajo de las personas. Bueno, nos vamos a la que sigue. Otra vez la ilustración es magnífica porque regresamos solo para ver la ilustración, porque otra vez, y esta es todavía más clara, la cuestión metafórica, ¿no? Donde aquí vemos como si fuera una especie de maquila, donde la aldea global trata de que todos pues, sean idénticos. ¿Y qué es lo que busca la nueva escuela mexicana? Lo contrario, decir, no, 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 esto no es una escalera donde vamos convirtiendo al sujeto en pues tan solo una copia de otro de manera infernal, ¿no? Inhumana. No, no, aquí es el reconocimiento de la persona desde la dignidad que implica su ser. ¿Que eso qué es? ¿Cómo puedo tratar a una persona con dignidad cuando la reconozco y la valoro desde la manera en cómo habla, cómo se viste, cómo entiende el mundo, cómo asume su sexualidad, cómo asume su relación con los otros? En esa dignidad de decirle, tu manera de ver el mundo, tu manera de ser es tan digna como la mía. Ahí se adquiere la dignidad. No solamente se dignifica con un buen salario, por eso colocaba al inicio frases que vienen de esta cultura de consumo, de esta ideología del consumo, donde nos dice, es que el trabajo dignifica. No, 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 porque en esa premisa, entonces si yo trabajo más, me dignifico más, ¿no? Entonces, si yo pudiera trabajar 24 horas, sería un sujeto súper digno. ¿Y qué dignidad tendría la esclavitud si estoy esclavizado 24 horas? No, no, el trabajo no dignifica. Lo que dignifica es lo que pasa después del trabajo. Cuando a través del beneficio económico de la transformación del mundo, el sujeto puede después del trabajo tener una buena alimentación, tener una buena cultura, una buena educación, un buen lugar donde vivir, una buena comunidad. Es ahí donde se dignifica a las personas. Entonces es muy importante entender que la cultura es algo fundamental. A la que sigue. Reconocimiento de las desigualdades. Para que la conciencia crítica se convierta en una conciencia ampliada política, se necesita reconocer las desigualdades estructurales presentes en la sociedad, las cuales no solo son económicas, sino también culturales, lingüísticas, exogenéricas, políticas, geográficas y emocionales. Les digo, no todos somos iguales, todos provenimos de unas culturas distintas, de unos contextos económicos distintos, de andamiajes ideológicos distintos, y que la dignidad implica en el reconocimiento y ser hospitalario con la diferencia, no la imposición del yo frente a los otros. Bueno, con esto ya pasamos de la categoría de investigación. Entonces es muy interesante ver, los proyectos de la nueva escuela mexicana no es solo investigar pues cuestiones científicas, descontextualizadas, inhumanas, ¿no? Como cuestiones abstractas. No es solamente eso, no es la investigación del hecho científico, sino es también investigar el contexto en donde se va a implementar esos conceptos científicos para la resolución de un problema. Porque aquí partimos, bueno, antes de ver qué contenidos de la ciencia, la tecnología, las humanidades se aplicarán, primero había que ver cuál es el problema que vamos a resolver, cuál es el conflicto, y eso implica un análisis de los territorios a través de la empatía que tengo con los sujetos que ahí los habitan. Nos vamos ahora a la parte del desarrollo. ¿Qué entenderíamos por desarrollo? Pues acciones. Entonces, en un proyecto de una empresa,
poníamos esto, vamos a acrecentar nuestros capitales, entonces en este proyecto que tenemos para hacer más eficiente la empresa, dicen pues las acciones que vamos a tomar es cómo vamos a sacar una cañería que no se dé cuenta al gobierno para que no nos multe, que vaya a dar al río, que sin que se den cuenta esté contaminando el río, o sea, para que nosotros evitemos pagar por el reciclado de esos desechos, ¿no? Entonces, ese va a ser el proyecto de aquella empresa. Bueno, esas son acciones. Ahí está el desarrollo. Pero la nueva escuela mexicana no va por ahí. Vamos a ver cómo se dan las acciones de transformación. Primero, alineación de voluntades comunitarias. Una vez que la reflexión propia parte de una perspectiva compleja de la complejidad, una perspectiva consciente de la complejidad de la realidad, es momento de compartir hallazgos, buscar consensos y generar colectivos, es decir, construir comunidad. Por ello resulta indispensable alinear la voluntad de los integrantes afines y disidentes en favor de una agenda política cuyo objetivo sea la lucha en beneficio de una comunidad por la cual valga la pena ofrecer tiempo y energía. Sí, lo que les decía al inicio. Tanto la democracia como la comunidad no es algo que ya esté instalado, se construye. Y no se construye eso, estas comunidades entendidas desde la imposición de que, a ver, compañeros, pues vamos a hacer proyectos para salvar el mundo y usted obedezca. No. La comunidad se construye en la medida en que se da la correlación, pero para lograrlo, lo que se necesita es que el sujeto entienda las implicaciones de los otros. Entonces, para ello es fundamental la toma de consensos, generar colectivos en donde se construya la comunidad para que los integrantes puedan llevar una agenda en donde reconozcan qué es lo que sigue. En ese momento ya no soy yo solo, sino que dentro de mí hay una construcción. Me gusta otra vez la ilustración. El sujeto ahí vemos una cuestión individual. Pareciera que él está solo, pero en el momento en que vemos la ilustración, vemos que es un sujeto comunitario. Es un sujeto donde dentro de él están las voces de otro. Y si a él le toca estar al frente, porque le toca hacer el trabajo de mediación, y pareciera que es la voz de él la que está aflorando y es un narcisismo, no es así, es un sujeto comunitario que él está hablando, está dándole voz a otros, los cuales están dentro de él. Bueno, nos vamos al desarrollo, seguimos. La 8. Organización de colectivos. En este mundo individualista se castiga la organización colectiva. Comúnmente se insiste en que cada persona debe preocuparse únicamente de sus asuntos. La afrenta más profunda a este sistema consumista es organizar colectivos democráticos y diversos, es decir, demodiversos, colectivos con una agenda política, acciones, calendario y horizontes de expectativas específicos, colectivos que reconozcan las ventajas del bien común. No sé si lo observan, compañeros, pero lo que nos está diciendo el texto es que cuando hacemos las acciones, la meta no es hacer las acciones, sino el proceso para hacer las acciones. Es decir, tal vez alguien dirá, a ver, el proyecto que se está planteando aquí es hacer un filtro de agua. Y alguien que tiene mucho dominio de la técnica, porque tal vez el ciclo anterior estudió en una escuela privada y le dieron cursos extra, y su padre es maestro universitario y su madre es científica y sus abuelos, él proviene de la clase media alta y proviene de una cultura donde esta cuestión del reciclado es algo para él cotidiano. Y entonces en este proyecto que se está desarrollando en el aula, él tiene unas ventajas frente a sus compañeros. Y dirá él, pues yo sé hacer filtros, yo en toda mi vida he hecho filtros. O sea, mi padre me enseñó, mi abuelo me enseñó porque son científicos, mi abuelo ha desarrollado esto en la comunidad, tal. Y entonces él diga, quítense, no perdamos tiempo. Ya vimos el conflicto, reconocimos que es un conflicto comunitario. Yo lo voy a hacer por ustedes. Quítense. Entonces él empieza, no, la nueva escuela mexicana no promueve ese tipo de actitudes. La meta no es tener el filtro, la meta es construir comunidad.
donde habrá comunidades por las condiciones que hay, lleguen a tener el filtro de agua que planteaba el proyecto. Y qué bueno. Pero habrá otras que avancen en la construcción de esa comunidad sin dejar atrás. ¿Cuál de ellas es más valiosa? Aquella que generó un filtro hermosísimo, que filtra tantos litros de agua al día y que ayuda a que se dé un bebedero donde participan todos, o aquella donde después de vivir una sociedad dividida, con marginación económica, cultural, avanzaron un poco y lograron a conformar una comunidad donde entre todos lograron al menos tomar conciencia de que el agua está contaminada. ¿Cuál de ellas es más valiosa? Las dos. Las dos. No es competencia. No es un modelo que se centre en que las acciones tengan que convertir en algo tangible, que se cosifique, que la meta sea convertir el capital natural en un capital económico. No, 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 es la toma de conciencia crítica. Entonces, de ahí que en este punto, o sea, en lugar de estar diciendo, bueno, pues formación de liderazgos o aquí dar normas de cómo medir que las acciones sean de calidad y entonces decir, bueno, en el proceso de acciones que se desarrollen, ustedes van a tener que ver los procesos, la entrada del insumo, el desarrollo del insumo, la salida del insumo y generar instrumentos para que ver que el objeto que se creó cumpla las necesidades que se habían propuesto al inicio del proyecto. Y entonces generar estos mecanismos que suceden mucho en la maquila para tratar de normar la calidad de los procesos y de los productos. No, no. Por eso quiero que lo entiendan con la ilustración. O sea, aquí la ilustración que nos maneja. Si en lugar de poner una línea de producción de una maquila donde se esté haciendo algo y la gente al final vea un teléfono iPhone, no sé, y que se quede muy contenta porque, ay, qué bonito les quedó los acabados, y el cristal de zafiro, y el aluminio, y cómo no hay ningún borde, y cómo no hay reflejos, y cómo se une el metal con el cristal. No, no. Aquí la ilustración, ¿qué nos dice? Sí, se están haciendo acciones, se están caminando, pero lo importante no es la meta, ni siquiera sabemos a dónde van los que van con esos libros. Aquí lo importante es las acciones que están desarrollando para que los vicios que hay alrededor no se repitan. ¿Cuál es la meta? No lo sé. Me imagino que un bienestar, un territorio distinto, mejor que en del cual están transitando. Me imagino, pero no es lo importante. Lo importante en esa ilustración no es hacia dónde van, sino que han tomado la decisión de empezar a caminar. Entonces, para que veamos, en esta cuestión del desarrollo, no lo vean como una cuestión gerencial, empresarial, donde las ilustraciones tengan que ver como los productos muy bonitos, finales, para que la gente se quede encantada, los cosifique y diga, yo quiero hacer este proyecto porque yo quiero tener un filtro de agua como el que aparecía en la ilustración. No, no, la ilustración debe provocar que en el desarrollo, para llegar a ese filtro, la gente vea, se una, reconozca los conflictos y trabaje en comunidad. Nos vamos a la 9. Ya casi terminamos, compañeros. Yo sé que ya están cansados. Nos vamos a la categoría 3, comunicación. ¿Qué es la comunicación dentro de la nueva escuela mexicana? Dentro de estos proyectos. Recuerden, todo lo que estoy hablando es vinculado al libro de texto. O sea, no lo estoy hablando así en lo general de cómo actúan en el salón de clase o cómo se actúa desde las políticas públicas. No, no, no. Cómo aparecen los proyectos y qué se espera de estos proyectos. Y para que ustedes tomen conciencia de cómo podrían acompañar esos proyectos con la ilustración para que tengan todavía una reflexión más profunda los estudiantes cuando vean su libro y digan, ah, ya sé lo que buscan. No solamente es hacer el filtro. Entonces, ¿qué implica la comunicación? La comunicación no debe desarrollarse únicamente al interior del colectivo, sino que debe trascenderlo para generar contacto con quienes habitan espacios inhóspitos, espacios en resistencia, espacios en donde la esperanza basada en el positivismo aún tiene vigencia, centros escolares tradicionales en donde aún se espera la llegada de nuevas tecnologías educativas sofisticadas que lo resuelvan todo. Es ahí donde la comunicación debe ser efectiva y convencer al disidente sobre cómo una comunidad demodiversa es mejor que un colectivo inhumano. Me encanta otra vez la ilustración, porque es un sujeto
que superó el aula. No es solo el narcisismo de que la ilustración, digamos otra vez, el proyecto trata de hacer un filtro de agua. Entonces voy a poner filtros, los mejores filtros de agua que encuentre o que pueda yo hacer. No, no, la comunicación no va sobre el narcisismo, de comunicar los logros que yo tuve, cómo yo logré transformar el mundo. No, la comunicación va para generar la solidaridad, la simpatía de los que están fuera del proceso. Porque en el sentido común, pues yo me coordiné con otros para hacer, y uno trajo la botella, otro trajo los sustratos, otro trajo las fichas, otro trajo tela, otro trajo, o sea, todos los elementos para llegar a hacer el filtro. Sí, ahí nos comunicamos y cada uno desde sus posibilidades lo trajo. Y tal vez algunos que le echaron muchas ganas, pues hicieron un filtro muy, muy bonito, ¿no? Y que se aplaude, pero aquí la comunicación importante que intenta transmitir los proyectos de los libros de texto no es solamente la que se da para la organización, sino cómo esto va a generar narrativas, cómo esto supera el límite del aula y entonces cómo se integran otros actores, cómo los tutores ven el proyecto, cómo tomaron conciencia en la medida en que el estudiante llegaba a casa y le decía, oye papá, y que siempre el río estuvo así de contaminado. ¿Cómo era cuando eras pequeño? No, pues fíjate, hijo, cuando era pequeño llegó por primera vez aquí la Coca-Cola. Y entonces ellos fueron los primeros que empezaron a vaciar el río porque se necesitaba mucha agua. Entonces desde ahí el río se secó. Y después, como llegó mucha gente a trabajar a la Coca-Cola, se hicieron unidades habitacionales y lo primero que hicieron fue echar el drenaje al cauce del río y por eso el río está así. Y entonces va con el abuelo y, oye, abuelo, ¿y en tus años? No, pues en mis años había muchísima agua, pasaban truchas aquí, yo de chiquito venía aquí a pescar con mi hermano. Bueno, pues esto que les estoy platicando, esto hace una toma de conciencia en el papá y en el abuelo, de que el niño no solamente está aprendiendo a hacer un filtro de agua, sino está viendo que hay un problema, está evaluando que hay un problema en la sociedad, un problema que el abuelo y el padre permitieron y que está ahora tratando de resolver a través de estas acciones. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ya no solamente que el estudiante llegue con la boleta y diga, mira papá, me saqué 10 de calificación en el campo formativo de lenguajes. No, sino es la toma de conciencia de un sujeto que sin duda va a tener su boleta con 10, pero un sujeto que no solamente es un número, sino que está haciendo acciones para transformar la realidad, para buscar una mejor manera de convivencia. ¿Nos vamos a la que sigue? Cooperación comunitaria. Y ya aquí nos vamos a la última, lo que sería ya la categoría de organización. Una vez que se ha logrado establecer comunicación en comunidades en otros territorios, es crucial plantearse preguntas como las siguientes. ¿Cómo coordinar esfuerzos en agendas políticas regionales? ¿Cómo hacer de la lucha un patrimonio, un estandarte en donde otros se puedan ver reflejados? ¿Cómo coordinar esfuerzos? ¿Cómo promover una estrategia dinámica que se adapte a las necesidades de los territorios? ¿Cómo evitar que los procedimientos de cooperación tradicional limiten las acciones de transformación cuando se solicite lealtad y disciplina a los integrantes de los colectivos desde una tradicional verticalidad? ¿Cómo construir nuevas hegemonías sin desarrollar los vicios ni cometer los abusos de las anteriores? ¿Cómo desplazar a los opresores sin caer en la tentación de utilizar sus armas melladas que han dejado en la huida regada por todos lados? Sí, ¿cómo construir una nueva sociedad, una nueva organización? No se trata de ahora, la nueva escuela mexicana, pues está formando unos nuevos líderes que van a llegar a hacer lo mismo que hacían los viejos líderes. No, tanto la investigación que se hizo, el desarrollo de estas acciones transformadoras, como la comunicación que se llevó, es para la formación de una nueva subjetividad. Una nueva subjetividad que asuma que el mundo que está ahí, que posee un capital natural valiosísimo, no está esperando a que llegue él y lo transforme en un capital económico para su beneficio individual. No, sino es un nuevo sujeto, es una nueva subjetividad que frente a esos abusos de aquel sistema
que generaba esa subjetividad que aceptaba que sí, que es el que tiene más saliva, que trague más pinole, ese marco ideológico, este nuevo sujeto dice, no, hay que formar una sociedad distinta. Una sociedad no solamente que sea prudente en el consumo, o sea, que este sistema consumista en el que vivimos sea más amigable, es decir, bueno, sí, hay que consumirlo todo, pero bueno, pues lo que sucede en Starbucks, ¿no? Que entra uno en Starbucks y en este modelo consumista y dice uno, sí, sí, pero siéntete tranquilo porque se le paga bien a los productores de café que venden su semilla. Sí, sí, siente tranquilo con este café porque no hay niños explotados que cosecharon este café. No, 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 no se trata de generar un sujeto que se siente tranquilo diciendo hay que consumir, pero de manera relajada, ¿no? Hay que consumir, pero sin ser tan voraz, tranquilo. Hay que repartir un poquito más. No, no. Es una organización distinta donde no se está buscando de que las diferencias entre que hay entre los de arriba y los de abajo pues sean más pequeñitas y que entonces el que está arriba pues sí pueda tener una conciencia tranquila diciendo me tomo mi café de Starbucks reconociendo que pues le pagaron mejor a los productores de café y que los niños en esas plantaciones no estuvieron ahí esclavizados y entonces me lo tomo tranquilo. No, no. Es un nuevo marco ideológico donde se asume que puede haber otro tipo de cooperativas, donde no lucren unos con el trabajo de otros, aunque se lucre poquito, y que digan, bueno, sí se está lucrando con el trabajo de los campesinos y ya no con los menores de edad, ya son mayores de 17, 18 años, se lucra, pero poco. No, no. Una organización distinta donde de manera solidaria desde los territorios se asuma que este marco ideológico donde se nos ha tratado de convencer, de domesticar, de que hay algunos que se merecen todo, mientras que otros por flojos, por su condición genérica, por su condición racial, no se merecen nada, no es justo. Que sí hay otros modelos de sociedad y que los hubo antes, los hay ahora y los habrá después. ¿Que han sido silenciados? Pues sí, han sido silenciados por aquellos que se beneficiaban del sistema anterior y que entonces aquellas cooperativas que nosotros sabemos que existen, ¿no? Cooperativas donde todos participan en la producción, donde no hay unos que ganen más ni ganen menos, sino que la cooperativa, los integrantes ahí van apoyándose para que todos salgan adelante, donde a los nuevos integrantes se les promueve para que no, o sea, pensemos una cooperativa de productos lácteos donde, bueno, pues aquel joven que inició en la cooperativa integrándose y que tal vez era el que iba a caballo recogiendo granja por granja la leche que iba produciéndose, pues bueno, pueda en un futuro pues cambiar de ese trabajo a otro dentro de la cooperativa, es decir, progresar y que no quede excluido y que el reparto sea equitativo y que no sea una cuestión de que tú eres el trabajador de aquella cooperativa, un trabajador más, sino que están todos en cooperativa y que tanto es valioso el trabajo que hace aquel que va a caballo recogiendo la leche como aquel que la ordeñó, como aquel que dio de alimentar a las vacas, como aquel que limpió, como aquel que pasteurizó, como aquel que embotelló, como aquel que convirtió la leche en queso, como aquel que la vendió, y entonces toda la cooperativa trabaja en un bienestar común. Y sabemos que eso existe. Existe en México, en otros territorios, lo vemos con el tequio, lo vemos con mil ejercicios más. Bueno, pues eso es lo que busca en esta organización de la nueva escuela mexicana. No generar una organización de colectivos donde son productivos y donde se busca ser eficiente el trabajo y el lucro y la transformación del mundo. No, se busca una nueva subjetividad, un nuevo sujeto que entienda cuál es el marco ideológico de la nueva escuela mexicana y acepte que sí, que ese sujeto será mucho más noble con el entorno, ya sea los seres humanos o la naturaleza que lo rodee. Terminemos. Dos más.
Insurgencia magisterial, el rol del maestro. Las acciones transformadoras, fruto de la reflexión en torno a lo cultural, lo económico y lo social, son actos que violentan al statu quo. Lo que platicábamos. ¿Por qué no sabemos de estas cooperativas? ¿Por qué no sabemos, por ejemplo, que en Guerrero hay escuelas altamiranistas donde, por ejemplo, dicen, no podemos plantear que los niños aprendan lo mismo, porque no vienen en las mismas condiciones. Así que tendremos que igualar las condiciones para que no haya privilegios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer comedores, porque sabemos que algunos niños vienen comidos y otros no. Entonces no podemos partir del hecho de que pues el que viene comido va a aprender más. Entonces, que todos coman y dirán, bueno, sí, todos desayunaron, pero no es lo mismo desayunar un plato de fruta con una avena, una leche, al otro que llegó con un gansito. No es lo mismo, no están bajo las mismas condiciones. Aparentemente los dos desayunaron, pero no están en las mismas condiciones. Entonces, ¿qué hicieron las altamiranistas? Vamos a hacer un comedor como parte fundamental para que todos los niños antes de entrar a la escuela coman. Bien, vamos más allá. Para que tengan esta idea de la transformación del mundo y de cómo el transformar el capital natural en un capital económico no se tiene que hacer con la voracidad para el lucro de esa transformación, vamos a hacer proyectos productivos. ¿Y si hacemos una granja? Y que esa granja dé los alimentos para el comedor. Y entonces en esa granja que vamos a tener pollos, vamos a tener borregos, vamos a tener maíz, trigo, van a participar los niños, los tutores, nosotros como profesores, y todos vamos a que las ganancias de ahí sirvan para el comedor. Es decir, toda la transformación va a servir para allá. Bueno, ¿qué pasa con eso? Eso violenta el statu quo, porque el sistema diría, no, no, a ver si está re buena la idea del comedor, pero si yo soy de Grupo Lala, o sea, ¿por qué van a hacer ustedes la leche? ¿Por qué no me la compran a mí? Y yo tengo Minsa, dice, ¿para qué van a comprar ustedes el grano ¿para qué van a producirlo si yo les puedo vender ya la harina procesada? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que aquellos actores que se dedican al lucro, se dedican a amasar, a acrecentar sus capitales, pues verán que estas acciones transformadoras, pues, atentan contra su estatus, ¿no? Porque ellos quisieran que las cosas siguieran así, es decir, que nosotros nos viéramos en la necesidad de consumirles exclusivamente a ellos y que los únicos que pueden amasar capital son ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando se generan estas acciones transformadoras, fruto de la reflexión en torno a lo cultural, lo económico y lo social? Son actos que violentan al status quo. Los sectores tradicionales, acostumbrados al ejercicio del poder desde lo alto de la pirámide social, acusarán cualquier acción transformadora como un ejercicio violento. Se van a molestar. Pero bueno, estos sectores también se encuentran en las instituciones del Estado como hegemonías, porque el Estado fue diseñado o fue instalado por ellos. Los estados no los instaló el pueblo. El Estado fue instalado por las hegemonías para mantener sus privilegios. Así fue la instalación del Estado moderno. O sea, no hubo un pueblo, el pueblo entendido desde la base más humilde, la que dijera, yo necesito una Secretaría de Educación Pública. No, fue la clase alta que genera la Secretaría de Educación Pública para que los privilegios que tenían en el sector educativo se mantuvieran, los negocios que hubieran en el sector educativo se mantuvieran, y pasó lo mismo con la Secretaría de Salud, la de Gobernación, la de Energía, todas las secretarías, todos los estados no fueron conformados por la base, por el pueblo, sino fueron conformados por las élites para mantener los privilegios de esas élites. Entonces, bueno, pues todos estos sectores, tanto las institucionales como las empresas, como las hegemonías, pues se van a molestar con cualquier acción que genere un cambio. No se puede esperar que ellos cambien sus acciones y pensamientos como si fuera un acto de generosidad o de misericordia. O sea, no podemos esperar que un día diga el Estado, ya voy a dejar de ser malo con los pueblos originarios, voy a cambiar.
o que Grupo Lala diga, ay, 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 voy a cambiar y en lugar de darles leche súper procesada que casi ni vitaminas lleva, los voy a dejar que hagan sus cooperativas para que cada uno empiece a hacer sus granjas y que entonces yo tenga menos ganancias. No, no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No podemos esperar que aquellas gentes cambien. ¿Por qué? Porque el mismo sistema los convirtió. O sea, ellos ya se convirtieron en un sujeto que aceptan que el modelo está bien, porque ellos no nacieron así, ellos nacieron solidarios, ellos nacieron con empatía social, pero con el paso de los años, al estar metidos en ese sistema de consumo, aceptaron que solo ese sistema de consumo es el posible. Entonces no pueden cambiar, ellos no pueden porque están metidos en esa dinámica. ¿Quiénes sí pueden cambiar? Los otros, los que quedaron excluidos. Entonces, para que la transformación por todos anhelada sea una realidad, se necesita de alguien fundamental, que son los maestros. Los maestros son aquellos sujetos que van a desarrollar el primer pensamiento crítico. Ellos son los que toman conciencia. Las primeras lecturas de la realidad que decíamos al inicio de esta charla surgen del maestro. Y él va generando las condiciones materiales y simbólicas, o sea, los marcos ideológicos y las condiciones materiales para que todos en su comunidad puedan desarrollar el pensamiento crítico, puedan hacer lecturas del mundo y puedan generar acciones transformadoras. Entonces, se necesita la insurgencia, un maestro valiente que cuestione a todas las hegemonías para que pueda hacer esa lectura de la realidad. Y última, consolidación del poder. Después de la insurgencia magisterial y sus acciones transformadoras continuas y comunitarias, tarde o temprano las instituciones y las hegemonías cederán. Tras desplazarlas, se necesitará establecer nuevas formas de ejercicio del poder. Probablemente esta sea la etapa más delicada del proceso, porque siempre existirá la tentación de disfrutar los privilegios de las élites desplazadas. Por todo ello, se debe imaginar y realizar un ejercicio de poder diferente desde la humildad para generar una sociedad demodiversa que no discrimine ni margine, es decir, una sociedad donde todos tengan voz, no solo los individuos privilegiados. En última instancia, el propósito de esta estrategia política, cultural y administrativa es construir una sociedad donde las hegemonías aún vigentes sean contenidas, de modo que no puedan promover más desigualdades. Termino diciendo lo de la ilustración. Como ven, la ilustración, otra vez, cada vez se hizo más metafórica en nuestras ilustraciones. Si ustedes sacaran esa ilustración y no tuviera el título y el texto, no entenderían bien de qué trata, qué es lo que se intenta, pero en la medida en que se mezclan estas tres, entonces adquiere otro significado. Y entonces vemos ahí esta línea donde está él corriendo y sabe que tarde o temprano se va a cansar y va a caer porque los de atrás le están poniendo frenos, le están poniendo obstáculos. Entonces, solo cuestión de tiempo para que el sujeto se convierta en el sujeto consumista que el sistema pide. Y en esa línea de tiempo estamos. La nueva escuela mexicana lo que busca es que este sujeto pueda saltar esa banda donde está corriendo y lograr generar un nuevo modelo de convivencia. Y es un tic-tac. Habrá estudiantes que por sus condiciones familiares ya hayan sido convencidos y estén ahí más preocupados por su skincare, por las vacaciones que van a llevar, por los juguetes que les van a dar en la Navidad, por el domingo que van a recibir, por la nueva televisión, la nueva consola, por los videojuegos, la música, por los cómics, ya hayan caído en el sistema de consumo, o sea, ya en esta banda se hayan tropezado y hayan caído. Entonces es una cuestión de tiempo en donde lo que se busca no es solamente hacer que la banda corra más despacio o que haya menos obstáculos, sino hacer que el sujeto logre imaginar un porvenir distinto, un porvenir donde no tenga que caer y en esa caída deba arrasar con el medio ambiente y con los demás sujetos que están a su alrededor en estas ansias de este mecanismo ideológico de la globalización o de estos mercados globales o esta aldea global en la que nos encontramos. Bueno, compañeras, compañeros, yo sé que ya les di mucha matraca con todo esto. Aquí termina la primera charla de sensibilización. El día de mañana vamos a dar un pequeño anuncio previo a eso.
pero el día de mañana tendremos una charla más. En este caso, nuestro compañero Fabricio Bender-Broek va a dar una charla sobre ojo en blanco, la imagen descifrada. No se la pierdan, compañeros. Vean que la meta de todo esto es que cuando ustedes inicien a hacer la ilustración, no van a hacer ilustración porque se vea bonita. No van a hacer ilustración solo desde una cuestión estética o cultural, ni siquiera desde el multiculturalismo, para que vean el abanico de posibilidades que tiene el pueblo mexicano. Ustedes lo van a hacer desde lo intercultural, desde lo crítico. Cada una de esas imágenes tiene que hacer reflexionar al lector, lector visual, lector de la imagen, de cuáles son los conflictos que intenta abordar este proyecto y qué transformación, qué cooperativa se va a generar, cómo se va a dar la comunicación. Recuerden, 4 categorías: investigación, desarrollo, comunicación y organización. ¿Todo para qué? Para generar una conciencia crítica de las condiciones económicas, políticas, culturales y pedagógicas que se están viviendo y que hacen que el sujeto sea como es y no asuma que hay un mundo diferente donde se encuentre un bienestar comunitario. Bueno, compañeros, ha sido un gusto.